Kepa Muchastegui presenta de George Orwell, 1984. 19. Catherine. Volvió a pensar en Catherine. Debían de llevar 9, 10, no, casi 11 años separados. Era curioso lo poco que pensaba en ella. Pasaban días en los que olvidaba por completo que había estado casado. Solo habían estado juntos unos 15 meses. El partido no permitía el divorcio, aunque fomentaba la separación en caso de que no hubiera hijos. Catherine era alta, rubia, espigada y se movía con suma elegancia. Tenía un rostro osado y aquilino que casi parecía noble hasta que uno descubría que detrás de él no había nada. Al poco tiempo de empezar sus vidas de casados, aunque tal vez fuese que ahora la conocía más íntimamente que la mayoría de la gente, decidió que era sin excepción la inteligencia más vulgar, vacía y estulta que había visto jamás. Era incapaz de albergar una sola idea que no fuese un eslogan, y no había imbecilidad que no pudiera tragarse si provenía del partido. La banda sonora humana la llamaba en su imaginación. Sin embargo, habría podido vivir con ella de no ser precisamente por eso, por el sexo. Cada vez que la tocaba se ponía tensa y rígida. Abrazarla era como abrazar una imagen articulada de madera. Y lo raro era que incluso cuando ella lo rodeaba con sus brazos parecía como si al mismo tiempo lo apartara de su lado con todas sus fuerzas. La rigidez de sus músculos lograba producir esa impresión. Se tumbaba así, con los ojos cerrados, sin resistirse ni cooperar, como si se sometiera a él. Era muy violento y con el tiempo llegó a ser verdaderamente horrible. Pero habría podido resistirlo si hubiesen acordado no tener relaciones. Lo curioso es que fue Catherine quien insistió en tenerlas. Aseguró que tenían que engendrar un hijo si podían. Así que siguieron haciéndolo una vez a la semana con bastante regularidad, siempre que no era imposible. Incluso se lo recordaba por la mañana como si fuese algo que tenían que hacer por la noche y que no debían olvidar. Tenía dos maneras de decirlo. Una era hacer un bebé. Y la otra era nuestro deber con el partido. Sí, había llegado a usar esa frase. Winston llegó a sentir verdadero horror cada vez que llegaba el día señalado. Por suerte no tuvieron hijos y al final ella aceptó dejar de intentarlo y poco después se separaron. Winston suspiró de forma inaudible, volvió a coger la pluma y escribió. Se tumbó en la cama y de pronto, sin ningún preliminar, del modo más vulgar y horrible que quepa imaginar, se subió la falda. Se vio a sí mismo iluminado por la mortecina luz de la lámpara con el olor de bichos y perfume barato en la nariz, y en el fondo de su corazón notó una sensación de derrota y resentimiento que incluso en aquel momento se mezcló con el recuerdo del blanco cuerpo de Catherine, eternamente frígido por el poder hipnótico del partido. ¿Por qué siempre tenía que ser así? ¿Por qué no podía tener su propia mujer en lugar de esos sórdidos encuentros cada pocos años? Pero tener una verdadera relación amorosa era casi inconcebible. Las mujeres del partido eran todas iguales. La castidad estaba tan arraigada en ellas como la lealtad al partido.
Un minucioso condicionamiento temprano, los fuegos y las duchas de agua fría, las bobadas que les inculcaban en el colegio, en los espías, en la liga juvenil, las conferencias, los desfiles, las canciones, los eslóganes y la música militar habían extirpado de ellas ese sentimiento natural. La razón le decía que debía de haber excepciones, pero en el fondo de su corazón se resistía a creerlo. Todas eran inexpugnables como quería el partido. Y lo que él quería, incluso más que ser amado, era derribar ese muro de virtud, aunque fuese solo una vez en la vida. El acto sexual bien hecho era una forma de rebelión. El deseo era un crimen tal. Si hubiese logrado despertar a Catherine, se habría considerado una especie de seducción, aunque se tratara de su mujer. Pero tenía que terminar su historia. Escribió: acerqué la lámpara. Cuando vi a la luz, después de la oscuridad, la débil luz de la lámpara de parafina le había parecido muy brillante. Por primera vez pudo ver bien a la mujer. Había dado un paso hacia ella y luego se había detenido. Detenido, lleno de deseo y también de terror. Sí, era muy consciente del riesgo que había asumido al ir allí. Lo más probable era que lo detuviera alguna patrulla al salir, incluso cabía la posibilidad de que estuvieran esperándole al otro lado de la puerta. No valía la pena marcharse sin hacer lo que había venido a hacer. Tenía que escribirlo, tenía que confesarlo. Lo que había visto de pronto a la luz de la lámpara era que la mujer era vieja. Sí, el maquillaje formaba una capa tan gruesa en su cara que parecía que fuese a romperse como una máscara de cartón, pero el detalle verdaderamente horroroso fue que había entreabierto la boca revelando solo una negrura cavernosa. No tenía dientes. Escribió a toda prisa con caligrafía apresurada. Cuando la vi a plena luz reparé que era bastante vieja, 50 años al menos, pero seguí y lo hice de todos modos. Volvió a apretarse los párpados con los dedos. Por fin lo había escrito, pero no había servido de nada. La terapia no había funcionado. La tentación de ponerse a gritar palabrotas seguía siendo tan grande como antes. ¿Te gustó lo que escuchaste? Suscríbete a mi canal www.youtube.com/@quepamo. Encontrarás ahí más de 150 videos para todos los gustos y todos los días uno nuevo. No olvides hacer clic en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo. Recuerda, ya puedes convertirte en miembro de mi canal, es decir, en patrocinador mío. Es muy fácil. Entra a mi canal. Ahí arriba hay una pestaña que dice unirse. Dale clic y escoge el plan que prefieras. Eso es todo. Ahora, si quieres ayudarme aún más eficazmente, entra a mi página de Patreon, www.patreon.com/quepaamuchastegui y colabórame con tu aporte mensual. Son 2 maneras de patrocinarme para que yo pueda dedicarme de tiempo completo a esta labor que tanto me gusta y que te sirve a ti para entretener esos ratos vacíos. Muchísimas gracias.